ahora sobre cómo puede suceder un milagro. Vamos a hablar de este tema que es tan importante y vamos a tratar de llegar a tiempo para hacer una oración para que Dios haga un milagro en tu vida. Para que suceda un milagro, debemos pensar que no hay nada imposible para Dios. Debemos pensar en su grandeza, debemos pensar en su omnipotencia, Él puede hacer todas las cosas. Debemos pensar en su amor por nosotros, debemos pensar en sus promesas de sanidad y de que Él responderá a nuestras oraciones, porque Él ha dicho, pidan y Dios les dará. Para que suceda un milagro no debemos enfocarnos tampoco en las circunstancias, por más complicadas que sean, porque Dios las puede cambiar en un segundo dando una simple orden. Recuerde que si algo es imposible, entonces puede hacerse porque Dios opera en lo imposible y en lo sobrenatural. Para que suceda un milagro debemos pensar en el amor de Dios hacia nosotros y que Él quiere hacerlo. En Mateo 8:2 dice, vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y tocó al leproso diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Además, nos ha ordenado que sanemos. Nos ha ordenado que utilicemos el poder del Espíritu Santo que ya tenemos todos los cristianos. Mateo 18 dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Ustedes recibieron gratis este poder. Un cristiano está lleno del poder del Espíritu Santo y el Señor nos manda a sanar a los enfermos, a resucitar los muertos, a limpiar leprosos. En esa época era imposible, era incurable esa enfermedad, expulsar demonios, y ustedes lo pueden hacer porque ya lo han recibido, porque tienen el poder del Espíritu Santo. Jesús prometió que al imponer nuestras manos sobre los enfermos, estos sanarían. Marcos 16:18 dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y Jesús estableció también una ceremonia para que se sanen los cristianos de una iglesia. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Si Dios creó una ceremonia para que la persona sea sana, es que Dios quiere hacer milagros. Jesús también ordenó que oremos unos por otros para que sean sanados. Santiago 5:16 dice, orad unos por otros para ser sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El Espíritu Santo puede manifestarse con los dones de sanidad para sanar. 1 Corintios 12:9 dice, hablando de los dones, dice, a uno le ha dado don de fe, a otros dones de sanidades. Hay dones de sanidades que se manifiestan a través de las personas llenas del Espíritu Santo. Y Jesús dice que están los que hacen milagros y los que sanan. Y 1 Corintios 12:28 dice, y Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, los que hacen milagros y los que sanan. Entonces Dios tiene personas que las utiliza de esa manera. Todas estas son pruebas en que el Señor quiere sanar a los enfermos que haya entre nosotros y no solo quiere, sino que lo ordena. La manera en que lo haga y el tiempo que transcurra entre la oración de fe y la sanidad depende del Señor mismo. Eso lo dejamos en manos del Señor, pero nosotros debemos orar por los enfermos. Para que suceda un milagro, vea sus problemas como una oportunidad en que Jesús realice ese milagro. Recuerde la muralla de Jericó que el Señor derribó. Recuerde cuando transformó el agua en vino, cuando calmó la tormenta, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando abrió el mar rojo. Y recuerde que Él es el mismo, Él no cambia y está en este mismo momento a su lado. Si usted de Él, también está dentro suyo.
Para que suceda un milagro, usted debe pensar que cada promesa que él hizo es una posibilidad o una semilla para un milagro. Él no puede contradecir si su palabra es eterna. Por ejemplo, Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Y ahí entra cualquier cosa que usted pueda pedir, lo mismo que en San Juan capítulo 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y en ese todo y en ese algo entran todas las cosas que se le podrían pedir a Jesús. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra de Dios en Números 23:19. Él dijo, ¿y acaso no va a hacerlo? Habló, ¿y acaso no lo va a ejecutar? Entonces, para que suceda un milagro, usted debe también actuar conforme a la palabra recibida. En Lucas 17:14 habla de 10 leprosos, y cuando él les vio, le dijo, váyanse y muéstrense a los sacerdotes para mostrarles que están limpios. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ellos fueron, siendo leprosos, obedecieron la voz del Señor y fueron a mostrarse a los sacerdotes de que no eran leprosos. Y iban caminando y seguían leprosos, iban caminando y seguían leprosos, pero iban caminando y de repente dejaron de ser leprosos. O sea, pusieron por obra el mandamiento de Jesús, y entonces para que suceda un milagro usted debe actuar conforme a la palabra recibida. Jesús le dijo a un hombre, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hay que obedecer la palabra de Dios. Eliseo dice que vino un general sirio, que un general del ejército contrario, que era leproso, pero se había enterado de que Dios hacía milagros a través de Eliseo, y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Actuó sobre la palabra de Dios. Jesús le dijo, levántate y toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y él obedeció. Él creyó. Jesús, cuando la persona estaba paralítica, le dice, levantate, toma tu lecho y andate. Y la persona se levantó por fe y Dios hizo el milagro. Entonces usted actúe y haga lo que antes no podía hacer después que vamos a orar, obedeciendo la orden de Dios. Luego que se ore por usted o usted le pida a Jesús un milagro, haga lo que antes no podía hacer. Voy a orar rápidamente porque me queda poco tiempo y voy a hacer una oración de fe para que usted sea sanado y para que sea libre también de toda atadura demoníaca que pueda llegar a tener. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús ordeno a toda enfermedad que se vaya de aquellos que están escuchando este programa o viendo este video. Padre, en el nombre de Jesús ejerzo la autoridad que me has dado sobre todo demonio y toda fuerza espiritual contraria, Padre, que haya en estas vidas, y les ordeno en el nombre de Jesucristo que se vayan de ellos. Padre, en el nombre de Jesús declaro sanos a todos aquellos, Señor, que están escuchando este mensaje. Padre, conforme a tu palabra sea hecho, Señor. Tú has dicho, oremos unos por otros para ser sanados. Señor, yo estoy orando por los que están escuchando o viendo este programa y, Señor Santo, los declaro sanos, Señor Santo. Padre, en el nombre de Jesús, sea de cualquier tipo de enfermedad, sea de cáncer, sea de lo que sea, Padre Santo, declaro sanidad ahora y ordeno a todo demonio que está oprimiendo a personas que se vaya ahora al abismo, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Lo creo, Señor Santo, y gracias por los milagros que has hecho en este mismo momento y que vas a seguir, Señor, haciendo a lo largo del tiempo. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora comience a hacer lo que antes no podía hacer. Busque ese cáncer, busque ese tumor, busque, digamos así,
en su cuerpo lo que antes tenía, o si no podía caminar, levántese en el nombre de Jesucristo y va a ver que lo va a poder hacer porque Jesús hace milagros hoy. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Le mando un abrazo, tremenda bendición para usted. Dios le bendiga.